Tenemos nuestra entrevistada. Tenemos nuestra lista, nos está esperando de hace rato. Sí, solamente quería decir que tengo algunos audios acá del señor Nubadi que los vamos a escuchar en un ratito más. Sí, pero, que nos tenga paciencia. Sí, que nos tenga paciencia. Tenemos hartos comentarios en el WhatsApp, los vamos a leer todos en un ratito más. Oiga, vamos a conversar con, y le damos la bienvenida a María Luisa del Campo, quien es directora del Centro Tecnológico Quipus de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, María Luisa? Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Oiga, porque habíamos conversado y bueno, desde hace rato que estamos sintiendo frío. Mi compañero aquí, Carlos, es un frío lento. Yo creo que le faltan un par de cazuelas. Pero es que yo llego a las 7 de la mañana acá cuando está frío pero a esta hora no salgo. Pero a esta hora, claro, usted viene con el solcito de afuera. Ya, pero ¿qué tema importante vamos a tratar con María Luisa? Es cómo enfrentar precisamente el frío durante el otoño-invierno en nuestras casas, en los hogares, porque cuando tenemos esa sensación de que es rico, terminamos de trabajar, terminamos la jornada, llegamos a nuestra casa y queremos estar abrigaditos, etcétera. Pero no siempre la casa nos acompaña. ¿Qué podemos ahí analizar con respecto a una buena calefacción de nuestros hogares, María Luisa? Sí, efectivamente ahora ya empezamos a acordarnos de que tenemos que acondicionar nuestras casas para prepararlas al frío que recién está comenzando en realidad. Y ahí es donde uno se empieza a preocupar de los altos costos después que podemos llegar a tener producto del requerimiento de calefacción en unas condiciones que naturalmente no son las que tenemos normalmente en nuestra casa, las más adecuadas. Pero una de las medidas de menor inversión y que es de las más efectivas, que esa es la buena noticia, es que tenemos que sellar todas esas rendijas que tenemos en nuestras casas, en las ventanas, por ejemplo, en las puertas, ese chiflón que uno puede sentir si es que acerca la mano, es ahí donde nosotros tenemos que poner la primera atención, porque esas son las principales fuentes de pérdidas de energía y que, como les comentaba, son muy fáciles de solucionar. Uh-huh. Y ¿cuáles son las alternativas que tiene la gente como para decir, bueno, esto lo tengo que solucionar, pero la verdad es que muchas veces el presupuesto no acompaña? Como para ir a buscar, digamos, sellantes se llama, digamos, para las ventanas, ¿sí? Sí, eso se puede encontrar, digamos, en cualquier tienda, así como cualquier ferretería lo pueden encontrar y de todos los precios, naturalmente. Así que, e incluso si es que uno ya quiere aún generar más ahorro, menos inversión, uno los puede fabricar hasta uno mismo. Si el tema central aquí es bloquear de alguna forma el ingreso de aire que se tiene desde el exterior, este aire frío que vamos a tener desde el exterior. Por lo tanto, yo he visto desde una especie como de lulos que hacen con ropa reciclada, por ejemplo, que la rellenan con otra ropa reciclada y la colocan en la parte inferior de la puerta. Correcto. Porque ahí es típico que se genera una importante corriente de aire. Entonces, ser creativos también con estos temas es una invitación que también está abierta. Pero si es que queremos algo quizá más a largo plazo, que dure un par de años, porque también estos elementos van eventualmente venciéndose, los que compremos en la ferretería, pero no van a ser costos muy altos comparados a otras medidas que ya uno incurre en más gastos. Pero si se dan cuenta, yo les estoy partiendo con dar medidas que sean, que no involucren el cambiar el equipo de calefacción, por ejemplo. Yeah. La idea es que la casa la acondicionemos de tal forma que independiente de cualquier sistema de calefacción que nosotros tengamos, pueda funcionar adecuadamente, porque la casa no pierde. La casa funciona como un buen termo de agua, de esos que tenemos todos en las casas. El buen termo mantiene el agua por más tiempo, el agua caliente por más tiempo en su interior. Mientras que un mal termo, porque pierde, por uno lo toca y está caliente, eso ya es primer indicio de que está perdiendo todo el calor del agua que tiene en su interior. Entonces lo primero que hay que hacer es tratar de generar esta coraza contra el frío, generando todas estas, sellando las pérdidas térmicas que vamos a tener en nuestra casa. Correcto. María Luisa, también hay
Disculpa, también hay algunas soluciones que tienen que ver con un poco más de inversión, bastante más cara, obviamente, que son, no sé si se llaman ventanas termopanel, que son estas que aíslan precisamente el aire todo, y te permiten mantener esto. Esto tiene una inversión bastante importante, pero por ejemplo se pueden dar en zonas como las zonas interiores nuestras, que las temperaturas ahí pueden llegar a bajo cero en nuestros valles de la región de Coquimbo, y a lo mejor también ahí vale la pena en algún momento hacer esta inversión. Sí, ese es un muy buen punto. Las ventanas son también, bueno, aparte de estas infiltraciones que tenemos en torno a los marcos de las ventanas, aparte de eso, son de los elementos que más pérdidas térmicas generan, porque el cristal es muy buen conductor de la temperatura. Entonces, en la medida que nosotros podamos ahí hacer una inversión, se va a notar también más significativamente el ahorro que luego en calefacción vamos a tener. Y no solamente en calefacción, son muy buenas esas ventanas para las termopanel, para el control del ruido también. Entonces, en zonas que además estemos cerca de algún flujo importante de vehículos o de aviones en algún caso, o de ruidos que sean molestos, también ayuda mucho este recambio de ventana para eso. Se llaman así, o sea, el nombre más común es el termopanel, pero su nombre más técnico es el doble vidriado hermético, por si lo conocen también con ese nombre, pero es lo mismo. María Luisa, bueno, lo que puede parecer una inversión quizá un poco cara, finalmente se la ahorra uno en la misma calefacción de la casa, en tener que estar con una estufa todo el día quizá, o tener que estar consumiendo otro tipo de calefactores, ya sea de manera eléctrica o con combustibles fósiles. Entonces al final la inversión la hace una vez, y lo que se va a ahorrar, me imagino, en calefacción compensa totalmente la inversión inicial, ¿no? Así es, ese es un muy buen punto para justificar estas inversiones, que no son las que uno primero tiende a hacer, sino que uno busca el recambio, pero por un combustible más barato. Pero si al final no atacamos el desde donde realmente se está generando las pérdidas energéticas, después tenemos una mochila que del costo energético mensual que es muy difícil después de reducir. Sin embargo, si partimos por estas primeras inversiones, que van a ser quizá una recuperación a un mayor plazo, pero ni siquiera tanto más, si de repente en 3 años o 6 años con el recambio de ventanas, por ejemplo, ya el resto son los ahorros que yo puedo ir capitalizando para el resto de la vida útil que tiene la casa. Hay que pensarlo así también. Claro. Y en términos de recomendaciones de diferentes tipos de tecnología que podamos utilizar, pero que también no tengan un alto costo, por ejemplo, en pagar la luz. Porque claro, tenemos diferentes alternativas que pueden ser bastante baratas, como comprar una estufa, una halógena, etcétera, pero el consumo de luz después es el que nos llega como con un palo a fin de mes para pagarlo. Claro. Entonces, ¿qué hay en términos de tecnología que se avance en mantener templada en esta época de otoño-invierno, pero que tampoco implique tanto costo en términos energéticos? Sí, ahí, bueno, curiosamente dentro de las tecnologías más eficientes está efectivamente la eléctrica, pero, y ahí el pero es lo importante, es una tecnología que es de aire acondicionado y se llama inverter. ¿Ya? Esa palabrita hace la diferencia en la eficiencia que va a tener ese equipo. ¿Ya? O sea, que tenga o no esa palabra significa que optimiza mucho más la energía que requiere para funcionar que el equipo que no lo tiene. Entonces, de partida tiene que ser esa tecnología, y efectivamente está asociado a un gasto eléctrico, pero no va a ser tanto como los otros sistemas no eficientes. Por ejemplo, los oleoeléctricos siguen siendo una tecnología que si bien irradian, y eso es como rico como sensación térmica, este calor irradiado que nos recuerda como a la Bosca aquí en la zona central, no es tan eficiente y voy a tener un consumo alto finalmente en la cuenta de luz. Pero esta otra tecnología no.
De ahí pasamos a, dentro de los combustibles más baratos en el sentido de igualando la cantidad de calor que son capaces de entregar, es el pellet. Ya. Las calderas y las estufas a pellet. Y que hoy en día han alcanzado niveles de automatización también, que son bastante atractivas y las equiparan de alguna forma a lo que es la tecnología, por ejemplo, inverter, donde yo la puedo programar, que se ajuste automáticamente a la temperatura del lugar donde yo la quiero. Entonces permiten también esta facilidad de uso y no dependencia de que yo esté cargándole el pellet, digamos, cada rato, cada cierto tiempo. Exacto, no dependen tanto del usuario, lo que también a mí me agrada, porque efectivamente cuando uno quiere llegar a la casa después de la tarde, no quiere estar con la casa fría, sino que yo la programo para que una hora antes se encienda y con eso yo llego a mi casa que ya está temperada. Claro. Y en cuanto a los costos, tú nos señalabas estas tecnologías inverter, ¿son aires acondicionados o tienen en otros tipos de, no sé, de aparatos que se da esta tecnología? No, esta tecnología se presenta en los aires acondicionados. Ya. Entonces, si ustedes tienen de esas placas radiantes, por ejemplo, que también he visto en el mercado, esas no tienen este tipo de tecnología y van a tender a ser no tan eficientes o no eficientes como las otras. Entonces ahí tener ojo, o sea, dentro de lo que es lo eléctrico hay unas alternativas más baratas. Se depende mucho naturalmente también de la calidad del suministro eléctrico que tengamos. Si es que ustedes viven en zonas, por ejemplo, que se corta muy seguido la electricidad por algún evento, claro, no sería entonces el sistema el más recomendable, porque dependemos del suministro eléctrico para la calefacción. Correcto. Bueno, de todas maneras, información con respecto a este tipo de tecnología, de cómo optimizar las mejores temperaturas en la casa, en la vivienda, ¿dónde pueden encontrar, por ejemplo, ese tipo de información la gente, cualquier persona? Personas así comunes y silvestres como nosotros. De a pie, Claro, sí. Personas de a pie, como se dice. Sí. Sí, nosotros en la página web de Equipus estamos actualizando precisamente esa información como para poder disponibilizar información que todo el mundo la pueda entender, por un lado, y mostrando los pros y los contras también de cada tecnología, porque como hemos visto, muchas veces sí, se tiende a englobar lo eléctrico como un todo, pero dentro de no hay así. Así que los invito en la página web de Kipus, con kipus.cl, que es el Centro Tecnológico de la Universidad de Talca, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca. Excelente. Muy bien, María Luisa del Campo, directora del Centro Tecnológico Kipus de la Universidad de Talca. Muchas gracias por entregarnos también estas recomendaciones y cuidados para ya preparar, porque ya el frío empezó, pero obviamente todavía no llegamos a invierno y ahí se viene más duro. Así que muchas gracias, que tengas una buena jornada. Gracias, María Luisa. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bien, tenemos que ir a la pausa, 10:55. Tomás me manda un recorte de pronóstico, me dice que podrían caer hasta 15 milímetros según los expertos. Vamos a ver, ¿será tan así? ¿Pero en dónde? Acá en La Serena. Porque en La Serena teníamos los registros, por lo menos, que nos hizo llegar nuestra jefa